Nuevamente, buenos días y nuevamente gracias por acompañarnos. Tenemos el agrado y junto con ello quiero manifestar mi agradecimiento a la doctora María Teresa Fernández Bajón por haber aceptado hacer la inauguración de apertura de nuestro seminario hispano-mexicano. La doctora, simplemente referiré algunos datos curriculares de ella. Es doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es licenciada en Geografía e Historia, en la sección de Historia del Arte, también de la Facultad de Filosofía y Letras, esto es de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se desempeña como directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Con base en el marco de la problemática que nos ocupa sobre la información y sus contextos en el cambio social, a la doctora le ha parecido pertinente tocar un tema que para nosotros también es muy, muy importante, dadas las coyunturas nacionales en que vivimos y dado el gran movimiento que se ha venido dando en el marco jurídico nacional en torno a varios aspectos vinculados al tema de la información. La doctora María Teresa Fernández Bajón nos va a hablar sobre la documentación pública y su consideración en la Ley 19/2013 del 9 de diciembre relacionada con la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Entonces, no quisiera tomar más tiempo de este preámbulo y, doctora, agradecer nuevamente su consideración, su excelente disposición para participar en esta sesión inaugural con el tema que ahora nos convoca y que usted afortunadamente desarrolla con esta conferencia que ahora nos dictará. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Paso a impartir la conferencia con el título que acaba de dar el doctor Jaime Ríos, la documentación pública y su consideración en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El estudio del acceso a la información pública como parte de los derechos humanos y de los derechos fundamentales constitucionales ha sido motivo de desarrollo en la reciente publicación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en España. Desde que las Naciones Unidas en el año 1948 aprobaran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos en 1966, todos los tratados internacionales protegen el derecho de acceso a la información vinculado con la libertad de información como un derecho que fomenta la autonomía de las personas. Limitándonos a las más relevantes referencias de ámbito europeo, y dado el contexto de mi exposición, no pueden dejar de mencionarse las normas emanadas de la Unión Europea, por un lado, y del Consejo de Europa, por otro. La Unión Europea reguló el acceso público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea mediante el Reglamento 1049/2001 en 30 de mayo, cuya revisión, hoy en curso, parece estar atravesando dificultades. El reglamento desarrolla fundamentalmente el acceso documental mediante una amplia regulación de las excepciones de acceso siempre que supongan un perjuicio para la protección de la intimidad e integridad de la persona y de conformidad con la legislación comunitaria sobre protección de datos personales. Por su parte, el Consejo de Europa promovió el Convenio sobre el acceso a los documentos públicos de 18 de junio de 2009, aún no ratificado por España, en el cual, sin perjuicio alguno de las leyes y regulaciones propias de cada Estado y de los tratados internacionales que reconocen un derecho más amplio de acceso a los documentos públicos, se establecen unas reglas mínimas de garantías de acceso a documentos públicos, que tienen presentes las normas sobre protección de datos personales y que prevé la publicación y publicidad activa por propia iniciativa de las autoridades públicas para promover la transparencia y la eficacia de la Administración y fomentar la participación ciudadana en materias de interés general.
En el ordenamiento jurídico español, la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información pública como un derecho constitucional no se inserta en el título 1 de la Constitución española, que recoge los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, sino se incluye en el título 4 sobre el gobierno y la administración pública, lo que ha dado origen a una polémica doctrinal en torno a si se trata de un derecho autónomo o, por el contrario, de una manifestación de la libertad de información. Efectivamente, falta una referencia explícita y clara de este reconocimiento en el artículo 20 de la Constitución, que propone la libertad de expresión y de información, como también falta una referencia en los artículos 9 y 23 de la Constitución sobre la efectividad del derecho de participación. Pues bien, basándonos en estos preceptos, la Ley de Transparencia establece en el artículo 12, bajo el epígrafe Derecho de acceso a la información pública, diciendo: todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución, desarrollados por esta ley. De la lectura de este artículo interpretamos una vinculación incorrecta del derecho de acceso a la información pública al artículo 105 de la Constitución, puesto que este artículo nos dice: una ley regulará el acceso a los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. La vinculación incorrecta viene dada, primero, porque el acceso a los archivos y registros es conceptualmente diferente al acceso a la información pública. Y segundo, porque el artículo 105 se encuentra ubicado en el título 4 de la Constitución, del Gobierno y de la Administración, cuando los sujetos obligados, según el artículo 2 de la ley, exceden del Gobierno y la Administración. Pero ¿cuál es el objeto del presente derecho que destaca la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno? Desde la vertiente anteriormente mencionada, apuntada, para una parte de la doctrina, estamos ante una ley que ha sido concebida desde el punto de vista del derecho administrativo y cuya preocupación es el artículo 105.b, que regula el acceso a archivos y registros públicos. De esta concepción, el derecho de información pública se interpreta como una extensión del derecho de acceso a registros y archivos administrativos. Sin embargo, los términos del artículo 105.b de la Constitución no son desarrollados en la Ley de Transparencia, como dice el artículo 12, sino más bien han sido desarrollados en la Ley 30/92 de Ley de Procedimiento Administrativo, denominada de una manera rápida, y en el en el Real Decreto 1708/2011 del Sistema Español de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, donde regula el régimen de acceso a los documentos. Por lo tanto, tampoco podemos estar de acuerdo con que la ley viene a colmar un vacío legislativo. El artículo 105, como digo, se desarrolló en el artículo 37 de la Ley 30/92, a su vez también en la Ley 27/2006 de 18 de julio sobre derechos de acceso a la información y participación pública en el ámbito de la justicia y del medio ambiente, y también en la Ley 37/2007 de 16 de noviembre sobre reutilización de la información en el sector público. Y, por último, en el Real Decreto del año 2011 sobre la regulación y el régimen de acceso a documentos del Sistema Español de Archivos. Ahora bien, la Ley de Transparencia, en el artículo 13, al definir información pública, entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El profesor Guichot manifiesta que identificar información solo con documento tiene varios inconvenientes, no siendo el menor que hoy día muchas organizaciones públicas ya se apoyan para su actividad más en datos que en documentos. Algunas cuestiones que se plantea son: ¿la ley se refiere solo a la información contenida en los documentos? ¿La ley se refiere al objeto del derecho bien a la información, bien a los documentos en sentido amplio, incluyendo, por ejemplo, información de bases de datos?
En cualquier caso, sí hubiera sido necesario que la misma delimitara el objeto del derecho, puesto que el derecho de acceso a la información no es del todo equivalente al de acceso a los documentos. Luis Piñar Mañas, creador de la Agencia de Protección de Datos en España, dice lo siguiente: el objeto de la ley no debe ser solo el acceso a documentos administrativos, entendidos en sentido estricto. No debería ser una ley que solo amplíe y mejore el artículo 37 de la Ley 30/92 en el ámbito del procedimiento administrativo. Tampoco una ley que única y estrictamente desarrolle el artículo 105 de la Constitución. Debe ser una ley de transparencia y acceso a la información pública, cercana a una Freedom of Information Act en Estados Unidos, que es la Ley de Libertad de la Información, donde se da una amplitud a este acceso. Por eso debe de tratarse de una ley de acceso a la información en la que es evidente que el concepto de documento ocupe un lugar central. Recogiendo este criterio, podemos apuntar que la ley no regula el acceso a documentos públicos, ni siquiera hace mención al Real Decreto 1708/2011 de noviembre que establece el régimen de acceso a los documentos. Comparto la idea del administrativista José Aurelio García Martín al decir que el derecho de acceso de la ley se refiere ahora a la información y no a los documentos. Los documentos contienen información, pero la información puede existir sin estar documentada, pues incluso puede estar en la mente de las personas. Se produce, por lo tanto, una ampliación sustancial que lo es también respecto al ámbito contemplado en el Convenio del Consejo de Europa, que se refiere al acceso a los documentos. ¿En qué ha avanzado la ley con respecto a este derecho? ¿Qué cambio supone la regulación vigente? Es evidente que un paso importante está en la disposición final primera de la ley, que ha dado nueva redacción a los citados artículos 37 y también 35 de la 30/92. El primero se limita a establecer el derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, al acceso a la información pública, archivos y registros, mientras que el segundo prevé únicamente que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en el ámbito y en los términos y condiciones establecidas en la Constitución y en la presente Ley de Transparencia, remitiendo íntegramente esta cuestión a esta ley. Para equipararse al derecho europeo era necesario esta rectificación del artículo 37 de la Ley 30/92, puesto que aludía a lo siguiente, que se accedía a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de solicitud. Así ha sido que el artículo 37 de la ley contenía una serie de limitaciones que no se encuentran presentes con carácter general en el derecho europeo ni comparado y que suponían un perjuicio efectivo para la adecuada toma de decisiones por parte de la Administración. Eso sí, la mayor contrariedad de esta ley de transparencia está en el aún vigente Real Decreto 1708/2012, que establece el sistema de acceso a los documentos del Sistema Español de Archivo, norma que curiosamente cuando se aprobó no motivó ninguna crítica en su articulado y desarrollo y excluye de la regulación de acceso lo relativo a archivos de oficina o gestión, en los que incluye tanto los procedimientos no terminados como los documentos de procedimientos finalizados y sometidos a continua utilización y consulta administrativa. ¿Cómo articula la disposición legislativa el derecho de acceso a la información pública frente a la obligación de transparencia de la Administración pública? Establecido el objeto del derecho y su naturaleza y uso fundamental, el derecho se ejerce desde la perspectiva de la transparencia, manifestada en un doble sentido de participación activa, obligación de la Administración pública, y de acceso a la información /documentación por parte del ciudadano. Así, el título primero de la ley, bajo el epígrafe La transparencia de la actividad pública, regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas desde una doble vertiente, el derecho de acceso a la información pública y la publicidad activa.
El capítulo 3 configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas que podrá ejercerse sin necesidad de motivar solicitud. Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. Una pequeña reflexión en este punto se dirige a la inadecuada subordinación del derecho de acceso a la información pública a la transparencia. Esa subordinación se deduce de la estructura del título 1 y de la redacción dada al capítulo correspondiente. El derecho de acceso tiene entidad suficiente para desarrollarse en un título dentro de la ley y no como un capítulo del título 1 dedicado a la transparencia de la actividad pública. Entendemos que la transparencia es el resultado del derecho de acceso a la información pública y que ha de estar garantizada por la publicidad y el acceso. El primero implica una actuación activa y predeterminada del poder público que pone la información a disposición de los ciudadanos, no solo por razones de transparencia, sino de eficacia. Independientemente de esto, puede decirse que un sector doctrinal considera que el derecho de acceso es una manifestación concreta del derecho a recibir información protegido en el artículo 20 de la Constitución española. Y de dicho precepto deriva el correspondiente deber de la Administración de facilitar el libre acceso a la información administrativa como imperativo del principio de publicidad y transparencia y en directa conexión con el principio de democracia. Esta es la tesis defendida por Villaverde Menéndez y seguida y matizada por el profesor Fernández Ramos, catedrático de la Universidad Complutense de Derecho Administrativo. Por ello, el capítulo 2, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obligaciones para los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título 1, que habrán de difundir determinada información sin esperar una solicitud concreta de los administrados. En este punto se incluyen datos sobre información institucional, organizativa, información de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria, estadística, etc. Conscientes los legisladores de estas nuevas formas de entender el derecho para favorecer de forma decidida el acceso y difusión de la información, se creará el portal de la transparencia, que incluirá, además de la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El título 3 crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que va a ser un órgano independiente al que se le otorgan competencias de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de las administraciones públicas. Controlará el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía de derecho a la información y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Por tanto, se creará un órgano de supervisión y control para garantizar esta correcta aplicación de la ley. Pero no basta el reconocimiento del derecho de acceso, sino que es necesario aportar, además, entre otras cosas, una labor de difusión activa de la existencia del derecho, porque diga lo que diga la ley y se reconozca o no el derecho como fundamental, si no se arbitran medidas eficaces para asegurar su cumplimiento, se corre el riesgo claro de la experiencia constatada en España en relación con el derecho de acceso electrónico de la ley, donde los ciudadanos ignoramos por completo los derechos que les asisten en virtud del artículo 6 de dicha ley. Sería lamentable que se repitiera en materia de transparencia. Con objeto de facilitar el ejercicio de este derecho, la ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado. Será el órgano ante el que se presente la solicitud y el que sea competente para la tramitación. Y por ello la ley, en el artículo 1, nos dice: unidades de información. En el ámbito de la Administración General del Estado existirán unidades especializadas. No se especifican cuáles van a ser estas unidades, en la medida en las que afecta o no a los archivos públicos, y, desde luego, debería de darse un plazo de adaptación. Son muchas las cuestiones, preguntas que desde nuestro ámbito de conocimiento de la información y documentación nos planteamos de las características de estas unidades de información. ¿De qué se trata? ¿De unidades de información o de los archivos ya existentes? Se les enviará al ciudadano que solicite la información el documento, la información,
y cómo van a decidir sobre ese acceso. Por tanto, es imprescindible también que se tenga en cuenta que la realidad administrativa se mueve en entornos híbridos, en soporte papel, electrónico. Por tanto, falta articular el procedimiento de acceso a la información y acceso a la documentación. Evidentemente, la Administración General del Estado y el resto de sujetos incluidos en el ámbito de aplicación deben velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de archivos y de sus centros para la correcta gestión de sus documentos y dotarles de medios humanos materiales y, por tanto, establecer unas políticas globales y coherentes de la gestión documental. Establecer estas políticas es condición sine qua non, como digo, para la efectividad de la ley. Hace unos meses tuve la oportunidad de compartir en Madrid una mesa de debate con el presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, de México, en una conferencia que impartió sobre la Ley de Transparencia de los Estados Unidos en México. Y manifestó que la aplicación de la ley aquí en México tuvo dos problemas en su desarrollo. Uno, en primer lugar, la falta de organización de fondos documentales de las instituciones, que por tanto no se podía dar acceso a la información y a la documentación a los ciudadanos mexicanos. Y en segundo lugar, el problema cultural del que hablaba anteriormente. Yo creo que son dos problemas que en nuestro caso, sobre todo el segundo y en el primero, para todas aquellas instituciones que no son Administración General del Estado, yo creo que es un problema que nosotros también tenemos presente. Las consideraciones finales con respecto a todo lo que acabo de exponer es que, bueno, que sí, hay que decir que la ley ofrece un cambio significativo de la actual normativa, pero que hay que establecer mecanismos organizativos que garanticen la eficacia de la ley. Hay que compatibilizar al máximo esta ley con el convenio del Consejo de Europa, que debería ser nuestra referencia fundamental en esta primera etapa. Debe de procederse de inmediato a la modificación normativa y organizativa de los sistemas de archivos administrativos para los que la regulación actual es insuficiente. Por igual razón, debe procederse a la unificación normativa y organizativa de los sistemas registrales, que afecta a la normalización de los documentos y expedientes electrónicos. Y, por último, comporta un avance indudable en el reconocimiento del derecho de acceso a la información fuera de los ámbitos administrativos, pues muchos de los sujetos a la ley que se comenta carecen de archivos y registros administrativos en sentido estricto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora por su excelente exposición. De verdad me sorprende mucho cómo un tema tan complejo puede articularse de este modo tan perfectamente esquematizado, articulado, y estas consideraciones que finalmente haces. No quiero perder la oportunidad que si alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta a la doctora relacionada con la temática, creo que estamos en posibilidad de hacerlo. Sí, doctora, Brenda. Antes que nada, pues felicitarla porque pues realmente, como comentó el doctor, es un tema complicado y sobre todo cuando se manejan tantos artículos, pues es algo complicado. A mí cabría, la pregunta va en el sentido que quiénes deberían de ser los encargados de crear esta guía de acceso y las políticas de acceso a los documentos, porque como bien se comentó, se puede tener acceso a la información, pero no en sí al documento. Entonces, ¿quiénes deberían de ser, como qué institución, la encargada de llevar a cabo esta guía y estas políticas? Muchas gracias. Bueno, no sé, yo no creo que haya dicho que no se tiene acceso a los documentos. Sí, se tiene acceso a los documentos. Lo que yo quería destacar es que la ley de transparencia, obvia totalmente este acceso a los documentos. Y es más, no hace ni una referencia legislativa al Real Decreto de Sistema de Archivos, que es el sistema de archivos español, que es quien regula este acceso y establece los procedimientos comunes para el acceso a la documentación. Primero, matizar este aspecto. La ley simplemente habla de información pública, pero
según el artículo que ya he dado, equipara la información pública a contenidos o documentos. Pero claro, no se encarga de decir cómo se va a articular ese acceso a uno y a otro. Entonces, sí hay el acceso a documentos, por supuesto. Bueno, ¿quién considero yo que podrían formar o llevar a cabo, articular estas políticas de información y de regular y establecer cómo van a ser esas unidades informativas? Bueno, pues yo considero que debería ser algo consensuado, ¿no?, entre los distintos ámbitos de derecho administrativo, nuestro área de conocimiento, también especialistas en historia, etcétera. O sea, que no tiene que ser una decisión del propio gobierno, sino que tendría que ser algo que se creara un comité consensuado para que esto se convirtiera en una ley con un acceso eficaz. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Egbert. Muchísimas gracias, doctora, por su magnífica exposición. Aquí usted habló de algo de cómo se está publicitando y que en un momento dado cómo se está llegando al acceso. Una cosa que a mí me quedó así como que en el tintero es que cómo se está dando la publicidad en este momento de todo lo que es la información gubernamental y qué se puede hacer para mejorar esa publicidad de la información gubernamental. Bueno, la ley establece el portal de transparencia. Y, como decía anteriormente, la transparencia la está anteponiendo al acceso a la información, cuando entendemos, o yo entiendo, que primero se da el acceso a la información con una finalidad de transparencia. Y distingue entre la publicidad activa y el acceso, propiamente dicho. Publicidad activa como una obligación de la Administración. A partir de ahora, en ese portal, cuando se establezca, que yo no puedo, todavía no tenemos la experiencia, la Administración tiene que regular los criterios de toda la documentación e información que tiene por iniciativa propia, de oficio, tiene que publicitar. Ahora bien, independientemente de toda esa información que la Administración considere por iniciativa propia que tiene propia e impuesta, que tiene que publicitar, también hay una obligación de llevar a cabo en este portal de transparencia toda esa documentación o información, mejor dicho, que el solicitante, que el ciudadano, de una manera repetitiva solicite o pida, haga una petición de información. Cuando se repita esas solicitudes, la Administración ha de entender que tiene por defecto que implantarlo. Y luego, por otra parte, está el acceso al acceso a la documentación solicitado por los ciudadanos. Hay documentos, como bien sabemos, que no se pueden llevar a cabo en la portal de transparencia, y para ello la ley arbitra ese acceso del ciudadano a los documentos. Gracias. Gracias. Muy bien. Sí, una última pregunta. Gracias. Bien, Maite, una pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de estas políticas públicas y el derecho a la información en la Comunidad de Madrid? La capacidad de respuesta, no sé si tengan algunos datos en cuanto al uso, el acceso de la sociedad a esta información dispuesta en los portales que tú nos has mencionado. Bueno, la ley es de diciembre del 2013, o sea, la ley es reciente. Lo que sí que está recibiendo son bastantes críticas al respecto, como es lógico, ¿no? Entonces, yo creo que el dato que tú me pides yo no te lo puedo dar. Yo sé que, por ejemplo, en las cámaras de los diputados se está llevando ya a cabo un paso sobre esta transparencia y cómo están intentando los portales dar la información. No tenemos datos. No los tengo yo, perdón. Bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora, por su
exposición, gracias a los colegas que han participado con sus preguntas, y agradezco también a todos aquellos colegas que nos están siguiendo a través de nuestros canales de Livestream, Ustream, y comentarles, como habíamos dicho, que en próxima fecha tendremos ya la edición de estos videos y estarán circulando por la red. A todos ustedes también, gracias por acompañarnos. Les pediríamos unos 3 minutos, no creo que nos lleve mucho más, para hacer el cambio de mesa y poder continuar con nuestra sesión de ponencias. Gracias.